Vamos a hablar de las encuestas, vamos a hablar justamente de este análisis que ha hecho esta encuesta de Ipsos Apoyo. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue encabezando las preferencias electorales con un 43% de intención de voto en esta de cara a la segunda vuelta electoral. Según la misma encuesta de Ipsos América Televisión, Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, obtiene el 34% de apoyo, mientras que un 13% votaría en blanco o viciado, seguido por los indecisos que alcanzan el 10%. Ahora, es importante precisar y además analizar esta situación, estos números también. ¿Cuáles han sido las propuestas más relevantes, por ejemplo, que se dieron en este encuentro entre ambos candidatos en Chota? Vamos a hacer un análisis sobre este debate. Hemos invitado hoy día al señor Fernando Tincopa, analista político del Centro Huiñac. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Fernando, para empezar, ¿qué te indica, qué te dicen estos números, esta nueva encuesta? Bueno, habría que hacer un disclaimer, ¿no? La encuesta no considera los días de debate y el efecto que este podría tener, pero aún así hay muchas cosas interesantes que señalar. La primera es que en ninguna otra elección en las elecciones anteriores habíamos tenido encuestas tan rápidas e inmediatamente después de la primera vuelta. Usualmente demoraban y la brecha entre encuesta y encuesta también era más grande. Entonces, no sabíamos muy bien cómo discurrían las intenciones de voto durante las primeras semanas y ahora nos están mostrando algunas cifras que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que todavía nos falta leer bien cómo es que se está generando esta dinámica al interior del país. ¿Por qué? Porque la medición y el margen de error para medir, por ejemplo, según estratos económicos, todavía es bastante amplia. La encuesta tiene una muestra nacional, pero no una muestra estratificada. Eso lo que hace es, por ejemplo, que Datum e Ipsos muestren números distintos que evidencian, por ejemplo, que para unos, en el sector Castillo incrementa la diferencia con Keiko, pero según Datum, esta se reduce. La diferencia es más o menos de 38 de diferencia en una encuesta y de 20 en la otra. Y eso nos deja como duda de todavía saber con exactitud qué es lo que puede estar pasando en provincias y, por ejemplo, cuál pudo haber sido el efecto del debate para sectores socioeconómicos bajos y demás. Efectivamente, si bien es cierto, esta encuesta Ipsos fue antes, definitivamente, luego de este debate, las cosas han podido empezar a moverse. Ahora, ¿cuáles han sido las propuestas más relevantes de este encuentro? Nosotros hicimos un informe hace poco, que lo pueden ver en el Twitter de Huiñac, analizando con un análisis más cuantitativo el debate, y hemos visto, por ejemplo, que hay cosas bien interesantes. La primera es que, en general, la proporción en cada segmento de propuestas de cada candidato ha sido similar, pero las propuestas han sido, en número, menores a las de otros debates, a pesar de que tuvieron más tiempo para exponer sus ideas los candidatos. Es decir, hubo menos propuestas por minuto. Dentro de las propuestas interesantes, yo recalcaría aquellas que no salieron antes, porque también hemos hecho un seguimiento de las propuestas en debates anteriores y hemos visto algunos cambios. Es decir, por ejemplo, en el caso de salud, Keiko hasta este momento recién menciona con bombos y platillos algo así como la creación del bono oxígeno. De la misma manera que el canon para el pueblo y repartir el 40%. Entonces, este tipo de patrones se repiten en cada segmento con alguna que otra propuesta que podría rozar con, digamos, lo populista o lo popular, de acuerdo a cómo quieran interpretarlo, que entra en competencia directa con las propuestas que ya había hecho antes Castillo. El ejemplo más claro es que cuando Keiko propone, por ejemplo, en algún momento pensión 65 y duplicar los beneficiarios del programa, inmediatamente la respuesta de Castillo es: bueno, nosotros no solo haremos eso, sino reduciremos la pensión 65, pensión 60. Entonces, en términos propositivos, creo que el debate lo que ha hecho es mostrar una menor calidad propositiva, mostrar también una mayor predominancia del discurso retórico, y ese tipo de cosas, creo yo, tienen un impacto más significativo luego post-debate. Correcto. ¿Qué van a tener justamente que hacer ambos candidatos para poder ganar este 13% de los que votarían en blanco y este 10% que todavía no lo saben, no saben qué van a hacer?
Yo creería que ambos tienen caminos distintos, ¿no? Por ejemplo, la trayectoria de ruta de Castillo es una en la que, bajo las condiciones actuales, lo principal que merita es hacer un control de daños. Él tiene como objetivo, o debería tenerlo, supongo, para su estrategia de campaña, hacer control de daños recurrentemente, porque los pasivos que no aparecieron en primera vuelta le van a aparecer en segunda vuelta y eso le va a cobrar evidentemente popularidad. Pero del lado contrario, Keiko tiene aún un camino más difícil que hacer, porque no solo tiene que hacer lo mismo, control de daños, sino reducir el antivoto, captar el voto flexible que podría ir hacia ella y también reducir, por ejemplo, la cantidad de ausentismo y de voto viciado que en particular a ella no la beneficia en absoluto. Lo único que hace ambos es incrementar la brecha de diferencia entre ella y Castillo. Correcto. Para usted, digamos, ¿quién salió mejor parado del último debate? ¿A quién, digamos, le ha sumado más? Yo creo que podría dividir esa pregunta que ya me la he estado haciendo un montón de veces y hay dos ejes en los cuales medirlo, ¿no? El primero es, digamos, algo así como el académico, el que objetivamente, midiendo razones, argumentos y ponderando ideas, posiciona a uno por sobre el otro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la disposición, la capacidad de articular, el tiempo utilizado en exponer y en dar más ideas que persuadan. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, que el discurso de Castillo se diluyó con el tiempo. El porcentaje que hemos encontrado de tiempo no utilizado de Castillo es cercano al 27%. Keiko solo dejó de utilizar un 3% del tiempo total de sus discursos. Y en ese sentido, a pesar de que Castillo dio más propuestas, por ejemplo, 45 versus 39, Keiko tuvo más tiempo para explicar las propuestas y tuvo más uso de retórica que podría beneficiarla para saber, por ejemplo, que ella ganó a Castillo en ese debate, según una opinión, digamos, más o menos razonable, objetiva, pero la pregunta aquí en política es ¿quién ganó más del debate? Porque el debate no solo se mide en el momento del debate, sino con todo el espacio mediático y el rebote que las pequeñas imágenes tienen para graficar a un ganador o un perdedor. Los errores, los videos cortos que preparan los aliados o los contrarios. Y son ese tipo de cosas las que determinan más el ganador y el perdedor. Y lo vamos a saber en la próxima encuesta porque probablemente muchas de estas imágenes, en cuanto a perfil político, vayan a terminar calando. Un ejemplo es que hasta este debate, seguramente en muchos, la imagen de corrupción y Castillo no era un vínculo directo. Ahora Keiko lo hizo al establecer la figura de Cerrón como una figura muy vinculada al partido. Correcto. Y eso posiblemente le vaya a pasar factura, ¿no? Cosas como esa, en general. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por ampliarnos el panorama sobre justamente sobre el debate, hacer este análisis que, por supuesto, nos va a ayudar a todos los peruanos a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Fernando. Hemos estado con Fernando Tincopa, analista político del Centro Uñac. Señores, les pido, por favor, que no se muevan, porque regresando de la pausa vamos a tener una entrevista con el viceministro de Salud Pública, Carlos Rosell, quien nos va a dar mayores detalles de lo anunciado por el ministro de Salud en la conferencia de esta tarde. Así que, por favor, no se mueva. Esto es RPP, La Voz del Perú.